viendo tipos de resistores, tenemos dos grandes grupos, los variables y los fijos. Los variables son los resistores cuyo valor óhmico nosotros podemos ir modificando según la posición del contacto deslizante. Sin embargo, los fijos tienen un valor óhmico el cual nosotros no podemos modificar, no a gusto. Vimos que sí, la temperatura influye en los resistores, pero sería un efecto que nosotros no podemos controlar. Entonces, por más que cambien según ciertos factores como la temperatura, nosotros no podemos estar modificando eso, sino que ya es un valor propio del material. Estas resistencias o estos resistores tienen un cierto tamaño según la potencia que van a estar soportando. Entonces, cuanto más grande es el resistor, entonces puede soportar mayor potencia, estaría soportando una corriente más alta. Entonces, en esta imagen tenemos el gráfico de ciertos resistores junto con la potencia que cada uno puede tolerar para que se pueda apreciar la diferencia de tamaño entre uno y el otro según la potencia del mismo. Entonces vamos a ver algunos tipos de resistores, primero los fijos y luego vamos a ver un poco de los variables. Entonces este resistor sería el de esmalte vítreo que se utiliza en todo tipo de equipos. Entonces se ve un poquito la estructura para poder conocer mejor el resistor. Luego tenemos este otro tipo de resistor que se utiliza para pequeñas corrientes. Sería aquí que tenemos de este lado. Y por el otro lado tenemos este resistor que es de precisión de película metálica, que es utilizado cuando se requiere una alta estabilidad y un bajo coeficiente de temperatura. Y también un bajo nivel de ruido. Tenemos esto que sería un resistor de contacto axial. Nos dice que con devanado de alambre moldeado en esmalte vítreo también. Y que se utiliza para aplicaciones de baja potencia de electrónica. Y tenemos los delgados, que son utilizados cuando el espacio es reducido o está limitado. Entonces deben ser empacados en lugares pequeños, entonces es ahí cuando se opta por este tipo de resistores. Tenemos la resistencia eléctrica de carbono, que está hecho por polvo de carbón o también por pasta de grafito y es utilizado para valores de aplicación de baja potencia. Tenemos la resistencia eléctrica de película o CERMET, que es utilizado para valores de voltajes de hasta 10.000 voltios y cuando se requiere una alta estabilidad. Tenemos esta resistencia que es la bobina de alambre, que solemos ver usualmente en duchas, también en calentadores. Entonces, esta resistencia es para altas potencias, aplicaciones de altas potencias, y también es conocido como alambre de vanado. Ahora vamos a ver los resistores variables. Esta sería la estructura en sí, donde tenemos nuestro encapsulado, tenemos el resistor y tenemos un cursor. Mediante este cursor nosotros logramos variar el valor óhmico del mismo. Entonces tenemos como dos grandes clasificaciones que son el reóstato y el potenciómetro. En realidad son el mismo dependiendo de su utilización, pero cuando lo utilizamos de una manera o de otra, entonces lleva la denominación de reóstato o potenciómetro. Entonces vemos que el resistor variable de 3 puntos puede ser denominado o reóstato o potenciómetro, que es lo que dijimos previamente. Entonces vamos a mirar un poco lo que sería su funcionalidad. Entonces, cuando tenemos un reóstato, nos dice que utiliza un solo terminal fijo
y se comporta como una resistencia variable entre dichos terminales. Es decir, es como que anulamos uno de los tres terminales, entonces nos quedarían dos, donde uno es fijo y el otro sí es utilizado para ir variando la posición del cursor y poder cambiar el valor óhmico. Este es el fijo y con esto nosotros vamos cambiando o haciendo variar el valor de esta resistencia. Sin embargo, el potenciómetro mantiene los tres puntos donde si nosotros midiéramos entre este terminal y este terminal, siempre tendría el mismo valor óhmico, que sería el máximo que puede proporcionarnos. Mientras que entre este terminal nosotros podemos hacer variar. Vamos a ver algunos ejemplos para poder comprender mejor este concepto. Entonces, vamos a repasar esto. Y nos dice que en el reóstato nosotros hacemos variar RAB, serían un valor de 0 hasta el máximo. Porque como en el reóstato nosotros tenemos uno fijo y el otro móvil, entonces el máximo valor que podemos llegar a obtener sería RAC, que sería completo, de aquí hasta aquí, o podemos hacerlo valer 0 también. Entonces depende de en qué posición se encuentre nuestro cursor. Bueno, tenemos un potenciómetro. Vamos a ver un ejemplo, ya explicamos el concepto, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Nos dice que tenemos los terminales AC, que sería de aquí hasta aquí, serían los dos extremos donde podemos obtener el valor máximo óhmico que nos proporciona la resistencia, sería aquí AC, y está sujeta al máximo valor de clasificación. Entonces, B sería el punto que nosotros podemos hacer variar. Entonces nos dice que un ejemplo es donde tenemos que AC tiene 1 mega ohmios. Entonces de aquí hasta aquí tenemos 1 mega ohmios. Por lo tanto, con el cursor B nosotros podemos hacer variar el valor de la resistencia como tope hasta 1 mega ohmio. Entonces nos dice que si colocamos a 1/4 de distancia de los puntos A y C, a lo que sería el cursor, entonces tendríamos 1/4 de todo el valor. Nuestro valor era de 1 mega, entonces 1/4 de 1 mega sería 250 kilos. Entonces estaríamos teniendo que de A a B sería 250 y de A a C es 1 mega. Entonces, si nosotros sabemos que de A a C es 1 mega y es lo máximo que podemos obtener, y de A a B tenemos 250, entonces esta diferencia nos estaría dando el valor de B a C. Entonces, eso es lo que está aplicando aquí. De B a C sería la diferencia entre AC, que es toda la resistencia, menos AB, que sería 1/4 de la resistencia. Entonces, así es como obtenemos que RBC es igual a 750. En otras palabras, si nosotros hacemos AB más BC, tendría que darnos AC. Aquí tenemos otro ejemplo donde nos dice que el total, o sea, el total sería de 1 kilo. Entonces, si de A a C tenemos 1 kilo y en una de las terminales tenemos 200, entonces la parte que queda sería 800, porque tenemos que de A a B y B a C debe ser el total. El total es de 1 kilo, por ende cada parte tiene 200 y 800. Está regulado a eso. Entonces nos dice que si AB disminuye en 50, entonces la siguiente parte debe aumentar a 950. Entonces quiere decir que la suma, ¿verdad?, de ambos es 1 kilo. Entonces tenemos 950 más 50 sería 1 kilo. Entonces, aquí en la última lámina les dejé algunos resistores. Entonces, si
si tienen alguna curiosidad para poder ver y saber que también hay de este tipo, no solo lo que estuvimos viendo, hay una infinidad de los mismos según la aplicación, según el requerimiento que podamos tener en nuestro circuito. Ver un poco sobre capacitores. Tenemos los fijos y los variables. Primeramente vamos a ver los fijos. Entre ellos podemos encontrar los de mica, los de cerámica, electrolíticos, tubulares de papel. Vamos a ver un poco la composición de cada uno. Uno va escogiendo los capacitores según la característica de cada uno. Entonces nos dice que el de mica está constituido de láminas de mica. Estas se encuentran separadas por láminas de papel. Para poder conocer el área total, debemos multiplicar el número de láminas por el área que abarca. Nos da como dato de que la rigidez dieléctrica tiene aproximadamente este valor y que tenemos una corriente de fuga muy pequeña, con una resistencia de fuga de 1000 megaohmios. Estos serían conceptos de la clase anterior, donde veíamos a qué se refiere con la rigidez dieléctrica y también la corriente de fuga. No sé si hay alguna duda respecto a eso para volver a tocar o proseguimos con la clase. La corriente de fuga era, nosotros cuando tenemos nuestras dos chapas del capacitor, en teoría no deberíamos tener corriente fluyendo ahí. Sin embargo, de repente existe esto debido a impurezas. Entonces a eso se refiere con corriente de fuga. Y tenemos este valor de resistencia. Cuanto más grande es la resistencia, vamos a tener una corriente más pequeña, por la ley de Ohm, que sería I es igual a V sobre la resistencia. Entonces, cuanto más grande es nuestra resistencia, nuestra corriente de fuga va a ser menor. Y la rigidez dieléctrica sería el valor desde el cual se rompe el enlace en el interior del aislante y empieza a circular corriente. Entonces, para rememorar un poco esos conceptos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Luego tenemos lo de cerámica. Nos dice que se recubre una base de cerámica por ambos lados con un metal. Este metal puede ser o cobre o puede ser plata. Entonces, esto es lo que actúa como esas dos placas. Porque un capacitor tiene que tener dos placas paralelas, que luego se fijan a las placas por medio de electrodos y a esto se le recubre con un aislante de cerámica o también puede ser de plástico. Y el dieléctrico tiene una corriente de fuga baja, nos da el valor de su resistencia. Entonces, esa sería su composición. Vamos a ver un poco el electrolítico. El electrolítico está constituido por un rollo de papel de aluminio recubierto un lado por óxido de aluminio y el aluminio cumple la función de placa positiva y este óxido cumple la función del dieléctrico. También se le agrega una capa de papel o una gasa con un electrolito. Se pone el óxido de aluminio en la placa positiva. Entonces ese sería como se construye. Y tenemos, creo que aquí está la parte de la corriente de fuga. Tenemos una alta corriente de fuga. Vemos que su resistencia es mucho más pequeña que lo que vimos anteriormente. Entonces, por eso es que tiene una alta corriente de fuga. Van muy ligados, lo que sería, la corriente de fuga es dependiente del valor de la resistencia. Y tenemos luego los tubulares. Aquí está escrito la ley de Ohm para poder apreciar lo que decimos de la corriente de fuga. Vemos que como la resistencia es el inverso multiplicativo, entonces cuanto más grande sea la resistencia, vamos a tener una corriente más pequeña. Y esto sale de la ley de Ohm.
Entonces, lo que serían los capacitores tubulares están hechas con dos láminas metálicas que están separadas por tiras de papel. Estas tiras de papel tienen impregnado el dieléctrico. Este dieléctrico puede ser o plástico o aceite y normalmente es utilizado en aplicaciones de alta temperatura. Y nos dice que usualmente suelen escribir por el capacitor ciertas características como su tensión de trabajo. Entonces esas son algunas características y nos da el valor de la corriente. Entonces vemos que es más grande la resistencia que en el caso del electrolítico, entonces tiene una corriente más pequeña que el electrolítico. Entonces sería la composición y tenemos el capacitor variable. El capacitor variable consiste en, nosotros tenemos un eje, que es el que estamos viendo aquí en la imagen, entonces hacemos girar y al hacer girar ese eje, lo que hacemos es cambiar el área de las chapas. Entonces con eso variamos la capacitancia. En la clase pasada habíamos visto la fórmula de la capacitancia y la misma dependía del área y era directamente proporcional. Entonces por eso es que cuanto mayor sea el área común, entonces mayor va a ser la capacitancia. Y aquí les dejo algunas opciones de capacitores para que quieran informarse un poco sobre sus características. En realidad, cuando hablamos de capacitores hay demasiada variedad. Incluso para poder leer las características técnicas no cumplen con lo mismo que la resistencia. Pero la resistencia nosotros tenemos una manera de leer el código de color y es universal. Sin embargo, en los capacitores no. En los capacitores varía según el fabricante y tenemos una infinidad de opciones. El día de los inductores, al igual que la resistencia y los capacitores, se dividen en dos grandes grupos, los variables y los fijos. Los fijos están hechos usualmente de núcleo de aire y de hierro, mientras que los variables, las bobinas variables sintonizadas por permeabilidad tienen un eje ferromagnético. Este eje ferromagnético se mueve en el interior de la bobina y con esto se logra hacer variar el flujo de la bobina. Entonces, como resultado final tenemos una variación también en la inductancia. Al momento de asociar los inductores, estos se comportan como las resistencias. Entonces, vamos a utilizar las mismas fórmulas. Tenemos aquí un circuito en serie donde para poder asociar estos inductores, lo que hacemos es la suma directa, mientras que cuando tenemos un circuito en paralelo de inductores, aplicamos esta fórmula, que sería la misma que habíamos utilizado al momento de estudiar a los resistores. En presencia de corriente continua, el inductor se comporta como un corto y el capacitor como un circuito abierto. Esto ocurre tras haber transcurrido un tiempo mayor a 5 constantes de tiempo o también conocido como tau. Serían un régimen permanente. Entonces vamos a analizar un poco los circuitos empleando este nuevo dato. En este caso, tenemos este circuito que está constituido por esta resistencia de 2 ohmios, esta inductancia de 2 henrios. La inductancia utiliza esta unidad de medida, que sería henrios, y esta resistencia de 3 ohmios. Entonces, según nuestro dato, los inductores se comportan como un corto. Entonces, esto sería un corto, que es lo que estamos viendo en esta imagen. La corriente siempre busca, por decirlo, el camino más fácil o de menor resistencia. Si tuviéramos un elemento como un resistor en lugar del inductor, la corriente lo que haría es dividirse entre este ramal y este ramal. Sin embargo,
como tenemos un corto aquí, entonces es un camino que opone menor resistencia al paso de la corriente, mientras que estos 3 ohmios sí está ejerciendo una resistencia. Entonces la corriente pasa por completo en este corto y en este tramo no tenemos corriente. Entonces aquí la corriente es 0. Entonces quiere decir que esta resistencia está como nula, entonces vamos a obviarla. Entonces finalmente nuestro circuito sería este, nos quedaría solo la resistencia de 2 ohmios, aquí el corto, entonces este sería nuestro circuito final. Vamos a calcular esta corriente, vamos a llamarle a esta sub 0 para diferenciar. Entonces esta corriente, que es nuestra corriente total, la vamos a calcular por medio de la ley de Ohm, que sería V es igual a R por I, entonces despejamos de ahí la I, nos quedaría V sobre R. Entonces nos dice que la tensión es de 20 voltios, entonces 20 dividido la única resistencia que nos quedó, que sería 2 ohmios, y finalmente nuestra corriente tendría un valor de 5 amperios. Vamos a ver un circuito un poco más complejo. En este caso ya hemos incluido los capacitores. Tenemos un capacitor en este ramal, entonces vamos a proceder a sustituir por sus equivalentes en un estado permanente tras haber transcurrido los 5 taos. Entonces este inductor sería un corto, este inductor también sería un corto, y este capacitor sería un circuito abierto, es lo que vemos aquí. Debemos tener en cuenta que cuando tenemos un circuito abierto, como aquí nosotros contamos con tensión, pero no con corriente, porque el circuito no se está cerrando, entonces por eso no tenemos corriente. Sin embargo, en presencia de un corto, la tensión es 0, porque este punto es el mismo punto que aquí, entonces la diferencia de potencial es 0, pero sí tenemos corriente. Entonces es un dato muy interesante para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a analizar. Nuevamente aquí tenemos un corto, entonces la corriente, en lugar de distribuirse en este ramal va a obviar esta resistencia porque va a pasar por el camino que menor oposición presente, que sería nuestro corto. Entonces no va a pasar por esta resistencia 5 ohmios. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la resistencia se encuentra en paralelo con el corto. Esos son los puntos. ¿Cómo podemos decir que dos elementos se encuentran en paralelo? Cuando ambos tienen 2 puntos en común. Entonces la corriente estaría pasando por aquí. En este caso, es como que esta resistencia no la tenemos. Este sería abierto, esta parte un circuito abierto de vía del capacitor. Entonces, nos quedaría operando esta resistencia de 3 ohmios y esta de 6, porque esta ya no existe y aquí no entra en consideración nada al momento de calcular la impedancia, es decir, la resistencia equivalente. Entonces, como están en paralelo, porque vemos que tienen un punto, 2 puntos en común, entonces evaluamos esto en nuestra fórmula y finalmente nos queda 2 ohmios. Entonces podemos reemplazar estas dos resistencias por una resistencia equivalente que tendría un valor de 2 ohmios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, como esto está inactivo, finalmente nuestra corriente estaría circulando de esta manera. Esto está inactivo. Y nuestro circuito tendría esta forma. Sí. Este sería nuestro inductor en corto y aquí tendríamos nuestros 2 ohmios. Entonces aplicamos nuevamente ley de Ohm y despejando la corriente tendríamos que la misma es igual al cociente entre la tensión y la resistencia. Entonces serían 21 dividido 2, nos daría este valor, sería 10,5 amperios. Entonces ahí obtenemos esta corriente, que es la que nos estaba solicitando primeramente aquí, que sería I. Aparte de eso nos pide que calculemos I1. I1 sería la que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos hecho una asociación en paralelo, entonces ahora necesitamos separar eso. ¿Cómo podemos hacer eso?
como estas dos resistencias están en paralelo, una particularidad de los elementos en paralelo es que tienen la misma tensión. Entonces, como nuestro circuito es así, vamos a dibujar una etapa previa a esa asociación en paralelo. Entonces, nuestro circuito sería así, donde aquí tendríamos 3 y 6 ohmios. Entonces, este sería 3 y 6 ohmios. Y nosotros aquí tenemos 21 voltios. Entonces, estos 21 voltios caen en esta resistencia de 3 ohmios y también en la de 6. ¿Por qué? Porque ambos están en paralelo, tienen dos puntos en común. Entonces, si quisiéramos conocer la corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios y por la de 6, tendríamos que aplicar ley de Ohm con 21 voltios. Entonces, aquí tendríamos lo que sería 21 voltios, lo dividimos con 3 y nos quedaría 7 amperios. Si quisiéramos saber la corriente en la resistencia de 6 ohmios, entonces estaríamos haciendo 21 dividido 6 y tendríamos 3,5 amperios. Y en este ramal, que sería I, tendríamos que tener el valor correspondiente a la suma de estos dos, porque esta corriente viene a este nodo y aquí se divide en dos. Entonces, tendríamos 3,5, que dijimos que iba a ser la corriente en la resistencia de 6, más los 7, y nos da efectivamente 10,5, que es lo que hemos calculado por medio de la tensión y la asociación en paralelo. Entonces ahora vamos a estar viendo otro enfoque. Antes que nada vamos a remarcar algunas cosas, como que, por ejemplo, cuando hablamos de resistencia, em, podríamos esperar que entre mayor es la trayectoria que la carga debe recorrer, entonces tenemos una mayor resistencia, ¿verdad? Mientras que a mayor área tenemos una menor resistencia. Esto se debe al espacio en sí, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí este esquema, tenemos este conductor, entonces esta área influye bastante en lo que sería la resistencia y eso se refleja aquí en nuestra ecuación. Entonces, cuando tengamos una mayor sección, un mayor valor de área, entonces estaríamos teniendo una menor resistencia. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. Y que también esta resistencia es directamente proporcional a la longitud, ¿verdad? Ya que en función a la longitud del conductor va a estar cambiando nuestro valor de resistencia, ¿verdad? Aquí tenemos la ecuación, entonces vamos a hablar un poco sobre esos parámetros, ¿verdad? Esto sería, tendríamos aquí, entonces tenemos R, que representa la resistencia, ¿verdad? L representa la longitud del conductor. Tenemos el área, que sería la sección transversal de este conductor. Y tenemos Rho, que es una letra griega, y esto determina la resistividad. Entonces nos dice que cuando tenemos una temperatura fija de 20 grados, entonces podemos decir que esta resistencia va a ir relacionada a estos tres factores que son la resistividad, Rho, la longitud L y el área A, que representa la sección transversal del conductor. Entonces podríamos decir que el flujo de la carga a través de cualquier material encuentra una fuerza opuesta, que es algo similar a lo que ocurre en muchos aspectos de la fricción mecánica. Cuando nosotros hablamos de la resistencia de cualquier material, conforme a su sección transversal, tenemos cuatro factores importantes que tener en cuenta, que son el tipo de material, la longitud, el área seccional y la temperatura. Entonces, ¿por qué el tipo de material? Debido a que esta resistividad, ¿verdad?, es
variable según el tipo de material. Entonces realmente esto varía con el material en sí y no depende mucho de la cantidad. Eso sería para la resistividad, ¿verdad? El valor de resistividad que va asociado a cada tipo de material. Por ende, decimos que es dependiente únicamente de las propiedades microscópicas, ¿verdad? Del cuerpo del cual está hecho nuestro conductor en este caso. Luego la longitud, ¿verdad? Porque depende del largor del mismo, y el área seccional, porque la corriente va a viajar por medio de este conductor, ¿verdad? Si tenemos corriente continua, por ejemplo, se estaría distribuyendo en forma uniforme aquí de lo que sería el área seccional, es decir, esa corriente se distribuye aquí de la misma manera en todo lo que sería el área, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Y la temperatura, ¿verdad? Ya que esta ecuación responde a un ensayo del material a 20 grados. Entonces, cuando hablamos de resistividad, nosotros lo que estamos haciendo es describir el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica. Es decir, tenemos diferentes materiales y ver cuál empieza a oponer una mayor resistividad o una menor resistividad dependiendo del tipo de material, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, lo vemos aquí. Tenemos aquí cobre, hierro. Entonces nos indica que la densidad del hierro es mayor que la del cobre. Bueno, en este caso vemos que tienen la misma longitud, pero ¿cuál es la diferencia? Que son materiales diferentes. Mientras que aquí son del mismo material, entonces la resistividad va a ser la misma, pero la resistencia no. ¿Por qué? Porque la resistencia viene relacionado por la resistividad, la longitud y el área. Entonces, al tener una mayor longitud aquí, ¿verdad? Entonces, va a ser diferente, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestra ecuación, entonces como es directamente proporcional a la longitud, vamos a tener una resistencia mayor cuando tenemos una longitud mayor aquí que en este caso. Entonces aquí R2 va a ser mayor a R1 y esto se debe a que L2 es mayor a L1. Entonces esa información nos la va contando nuestra ecuación. Vamos a llevar esto aquí, entonces visualizarlo mejor. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos conductores. Ambos son de cobre y tienen la misma longitud, pero el área es diferente. Esta primera varilla tiene una sección mayor a esta otra. Entonces, ¿qué nos dice nuestra ecuación? Que cuanto mayor sea nuestra sección, la resistencia va a ser más pequeña. Mientras que aquí influye la temperatura. Entonces, cuando tenemos una temperatura, o sea, tenemos dos conductores en las mismas condiciones, pero aquí la diferencia es la temperatura, ¿verdad? Entonces, no tendrían la misma resistencia. Entonces, eso es lo que tratamos de enfocar en estas láminas, que siempre esta resistencia es dependiente de estos parámetros que mencionamos aquí, que sería el tipo de material, la longitud, el área seccional y también la temperatura. Entonces, aquí tenemos como un resumen, ¿verdad? Que nos dice que a mayor resistividad, mayor resistencia. Eso también se refleja aquí en la ecuación, pero tenemos aquí nuestra resistividad. Cuanto mayor sea este parámetro, mayor va a ser este otro que es la resistencia. A mayor longitud de un conductor, una mayor resistencia, porque es directamente proporcional. Entonces, cuanto más grande sea este valor, mayor resistencia. Es menor, o sea, a menor área tenemos una mayor resistencia, claro, porque al estar en el denominador, ¿verdad? Nosotros lo que estamos haciendo es disminuir esto por la naturaleza de la ecuación. Y a una mayor temperatura tenemos una mayor resistencia, ¿verdad? Esto es cuando hablamos, ¿verdad? De nuestro conductor, de hecho, aquí tenemos esto, ¿verdad? Solo que aquí está escrito y aquí es más gráfico, entonces se puede apreciar eso. Vamos a hablar de un concepto que sería circular mil, ¿verdad? Entonces nos da una relación, nos dice que es un mil es igual a 1/1000 pulgadas. Entonces, ¿qué es realmente circular mil? Viene denotado por lo que serían las letras CM en mayúscula. Y cuando hablamos de circular mil se refiere al área, ¿verdad? Que calculamos utilizando
un diámetro igual a 1, un área circular, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esta ecuación y lo que hacemos es sustituir en el parámetro diámetro su valor que es de 1. O sea, al hacer eso, tenemos lo siguiente. Aquí se hizo eso. Entonces, nosotros lo que hacemos es calculamos el área que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, sustituimos el diámetro 1, ¿verdad? Entonces, al efectuar esto, nos va a quedar pi sobre 4 por mil cuadrados, ¿verdad? Y estos 1000 cuadrados es igual a un cm, que es un circular 1000. Entonces, esto nos facilita un poco hacer los cálculos referentes a los conductores, ¿verdad? De igual manera, esto se puede manejar en metro cuadrado, ¿verdad? En la unidad que deseen, pero es más habitual manejarlo en circular 1000. Entonces, aquí tenemos una gráfica que nos ayuda a visualizar eso, ¿verdad? Que sería que un circular 1000, ¿verdad? Va a ser el área de un círculo cuyo diámetro es 1000. Entonces, por definición, aquí abajo tenemos escrito, ¿verdad? Lo mismo, pero 4 sobre pi sería 1,273. Pero esta es la tablita que necesitamos manejar. Con circular 1000 es igual a esto. Entonces, ¿por qué? Pues nosotros como vamos a estar utilizando o sea, mucho cálculo de área de un conductor que sea circular, entonces en lugar de escribir pi sobre 4, vamos a utilizar esta relación, ¿verdad? Entonces, nos va a facilitar eso. Vamos a hacer ahora un ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la resistencia de un alambre de cobre de 100 pies de longitud y un diámetro de 0,02 pulgadas a 20 grados? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular nuestra área. Entonces, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, esto va a ser pi sobre 4 por un circular 1000 al cuadrado es igual a pi sobre 4000 cuadrado, que es lo mismo que un circular 1000. Entonces, esto vamos a utilizar como referencia para hacer ese cálculo, pero nosotros tenemos como dato que el diámetro es de 0,020 pulgadas. Aquí en nuestra relación nos decía, nos daba la relación entre mils y pulgadas. Entonces de ahí podemos decir que 0,020 pulgadas es 20.000 para mils. Entonces sería pi sobre 4 por 20.000 elevado al cuadrado. Esto es 20 al cuadrado por pi sobre 4. Pero pi sobre 4, vimos aquí pi sobre 4000 es igual a un cm, un circular 1000. Entonces, en lugar de escribir yo esto, directamente voy a colocar cm. Entonces, el área va a ser igual a 20 al cuadrado por cm. Entonces, 20 al cuadrado es 400. Entonces, eso es lo que tengo aquí, solamente que yo coloqué aquí más detallado al costado para que podamos visualizar. Ahora vamos a aplicar nuestra ecuación de la resistencia. Entonces, la resistencia es igual a la resistida por la longitud sobre el área. Entonces, el valor de la resistividad es esto. Nosotros tenemos de una de las clases una tablita con los valores de resistividad. Entonces, podríamos extraerlo de ahí, pero normalmente se nos va a estar facilitando. Aquí nos facilita eso como dato, pero nosotros también tenemos eso a mano. Aquí sustituimos la resistividad por la longitud, que es de 100 pies, sobre el área que era 400 circular 1000. Entonces yo efectúo esto y ¿qué es lo que pasa? En este caso podríamos decir que estamos mezclando unidades, pero realmente se van a simplificar, entonces tendríamos así. Vamos a hacer la simplificación. Esto es circular 1000 por ohm sobre pies. Entonces yo esto multiplico por 100 pies y todo esto va dividido circular 1000, ¿verdad? Que es 400 circular 1000. Entonces esto se simplifica con esto se simplifica con esto, y por eso es que mi respuesta finalmente tiene como unidad de medida ohmios, que es lo que corresponde con la resistencia, ¿verdad? Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces nos dice que tenemos un número determinado de pies de alambre que ha sido utilizado de una caja. Encuentra la longitud del alambre de cobre si es que el diámetro es de 1 sobre 16 pulgadas y la resistencia es de 0,5 ohmios.
Entonces vamos a resolver eso. Vamos a colocar aquí la resistividad del material. Nos da como dato. Es cobre, entonces sería el mismo que utilizamos aquí porque es el mismo material. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos este valor en diámetro, entonces vamos a pasar eso a mils por medio de la relación que nosotros manejamos. Entonces 1 sobre 16 pulgadas es igual a 0,0625 si es que lo efectuamos. Y esto es igual a 62,5 mils. Entonces ahora ya tengo mi diámetro en mils. Entonces lo que voy a hacer es calcular el área. Entonces, ¿cómo yo calculaba el área? Bueno, vamos a basarnos en esto, que si analizamos esto, queremos ya directamente circular mil, sería tomar ese valor de diámetro en mils, ¿verdad? Y elevamos al cuadrado y ya tenemos circular mil. Entonces aquí habíamos hecho todo esto para que se vea la demostración nada más, pero ahora ya podemos aplicar directamente. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Sustituimos el diámetro en mils, elevamos al cuadrado y eso directamente es igual a esto que tenemos aquí, pero en unidades circular mils, debido al análisis que hicimos en esta lámina. Entonces ahora ya tenemos el área, ¿verdad? Nos da de dato la resistencia, entonces podemos sustituir. Como esta es nuestra ecuación, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es despejar de ahí lo que nos pide, que es la longitud. Entonces, si yo tengo que la resistencia es igual a ρ por L sobre A, y yo despejo L, A que está dividiendo va a pasar multiplicando a la resistencia y la resistividad en el denominador. Entonces, así llegamos a esto. Y ahora empezamos a sustituir. Entonces tenemos el valor óhmico es de 0,5 por el área que calculamos aquí, circular 1000, dividido lo que sería nuestra resistividad. Entonces, vamos a ver nuevamente nuestras unidades. Entonces tenemos aquí la resistencia en ohm, esto en circular 1000, y la resistividad se mide en circular 1000 por ohm sobre pies. Entonces esto se simplifica con esto se simplifica con esto, y esto que es pies va a pasar arriba, ¿verdad? Si es que simplificamos esta fracción. Y una vez que efectuamos todo esto, nos da que la longitud es de 188,34 pies. Vamos a hacer otro ejercicio. Nos dice, un conductor de 30 metros de largo y 20 ohmios de resistencia tiene una resistividad de, y nos da el valor aquí. Entonces, vamos a calcular. Tenemos nuestra ecuación de la resistencia, ¿verdad? Vamos a traer los datos. Primero vamos a despejar lo que sería el área. Entonces yo tengo R es igual a ρ L sobre A. Si yo quiero despejar esto, ¿verdad? Va a pasar ahí. Va a mantenerse L por ρ, pero la resistencia va a pasar dividiendo. Entonces me queda así mi ecuación. Y lo que voy a hacer es empezar a sustituir. Entonces tengo aquí lo que es mi resistividad. Tengo la longitud que es de 30 y tengo la resistencia que es de 20. Entonces sustituyo, así como vemos aquí, y así puedo despejar el área. En este caso, ¿verdad? El área está en metros cuadrados, no está en circular 1000, pero es como habíamos mencionado, podemos optar por utilizar circular 1000, que es lo más habitual, o también podemos dejar expresado en metro al cuadrado. Entonces ahora que yo tengo el área, lo que voy a hacer es, como yo sé que es un conductor circular, voy a utilizar la ecuación del área de un círculo, y es área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces despejo mi diámetro, entonces para eso hago área, y 4 pasa multiplicando, pi queda dividiendo y me queda d cuadrado. Entonces si yo quiero eliminar el cuadrado de mi d, tengo que aplicar un radical en ambos términos, entonces queda así, y por eso es que d es igual a área por 4 sobre pi, y aplico radical a eso. Entonces de ahí obtengo
la ecuación que voy a utilizar para conocer mi diámetro. Entonces ahora ya puedo sustituir, ¿verdad? Otra cosa que puedo, vamos a llevar este numerito hasta aquí. Bueno, entonces sería, el diámetro es raíz de 4 por área sobre pi, entonces va a ser 4 por el área que tenemos aquí en metros cuadrados. Todo esto dividido pi y le aplico raíz a eso. Y me da este valor, esto está en metros. Bueno, entonces como el ejercicio no nos está explicando o no nos está solicitando una unidad requerida, entonces podemos dejarlo de esta manera. Vamos a seguir con lo que serían las resistencias, pero el día de hoy vamos a ver otro tipo de resistencias, ¿verdad? Tenemos los termistores. De especial tiene que estos son semiconductores. El termoresistor tiene dos formas de modificar el valor óhmico. Esta resistencia sería sensible a la temperatura, ¿verdad? Pero tiene dos formas. Primeramente es controlando la corriente y la otra forma con la temperatura externa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos al aumentar la corriente? Entonces se eleva la temperatura y por ende disminuye nuestra resistencia. Eso sería cuando nosotros lo controlamos en forma interior. Y la otra forma de controlarla es cuando el factor es exterior, es decir, el cambio de temperatura es aplicado exteriormente, es por fuera, entonces el dispositivo siente ese incremento de temperatura y ahí cambia el valor de la resistencia. Entonces son las dos formas que podemos controlar el valor de la resistencia. Luego vamos a ver lo que serían las fotoconductoras, que son las que son sensibles a la luz. También son semiconductores. Entonces, esto usualmente se utiliza para encendido de alumbrados públicos y cosas así. Creo que aquí no les mencioné lo que sería el termoresistor. Se usa como limitador de corriente para sensores. Envía las señales, entonces a partir de ahí se realiza el fin deseado. En esta lámina nos explica un poco cómo funciona. De repente está más arraigado a los semiconductores, nosotros no abarcamos eso, pero nos dice que al incrementar el estado de energía de los átomos, estos electrones superficiales, con un aumento resultante del número de portadores libres y una disminución correspondiente a la resistencia. Cuando ocurre en un semiconductor, nosotros tenemos, o sea que va cambiando según las circunstancias. Conduce o no conduce dependiendo del umbral. Hay cierto valor energético que se debe dar, entonces por medio de este valor energético es que ocurre este flujo, ¿verdad?, de electrones por dentro. Entonces, para tener un poco en cuenta, pero como les dije, nosotros no profundizamos lo que serían semiconductores, pero para tener una idea. Esta resistencia es un poco diferente a la gran mayoría, ya que la resistencia, vamos a ver, aquí está, le quiero mostrar. Vemos, nos dice que es una excepción, ya que usualmente las resistencias aumentan con la temperatura. Sin embargo, en este caso, no ocurre eso, es al revés. Entonces, para tener en cuenta, pero usualmente siempre aumentan, que es el caso que habíamos visto en la clase pasada, de los cuales resolvimos esos ejercicios. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Que sería con la parte teórica. Entonces, si no hay ninguna duda, procedemos. Vamos a ver algunos ejercicios. Todo claro, profe. Bueno, gracias. Entonces vamos a ver algunos ejercicios. Es más bien sobre la asociación de los resistores. Probablemente ustedes ya estuvieron utilizando por lo menos serie y paralelo, pero de igual forma lo introduje como repaso y probablemente lo nuevo va a ser la conversión de estrella a delta y de delta a estrella. Entonces vamos a hacer un repaso breve de lo que sería serie paralelo para poder proceder a los siguientes tipos de asociaciones. Entonces esto sería serie.
De repente este circuito es un circuito muy sencillo, entonces al mirar podemos identificar con facilidad que están en serie. Pero ¿cuál es el criterio que debemos tener para realmente decir que está en serie cuando tenemos un circuito complejo? Entonces tenemos que ver que la corriente que pasa por ambos sea la misma. Es decir, si aquí analizamos, tenemos la misma corriente aquí porque no tenemos ninguna derivación. Si tuviéramos alguna derivación, supongamos en este punto, entonces la corriente estaría también circulando por ese ramal y ya no sería la misma en esta resistencia que en esta. Entonces, cuando tenemos ciertas dudas sobre si las resistencias se encuentran o no en serie, debemos hacernos esa pregunta. Entonces, cuando están en serie es la suma directa. Serían R1 más R2. Ahora tenemos lo que sería el conexionado en paralelo. Entonces, la pregunta crucial para el conexionado en paralelo sería que tengan dos puntos comunes. Vemos que este sería el punto común y también este, sin que ningún otro dispositivo esté de por medio. Si aquí teníamos uno, entonces ya no está. Entonces esa es como la pregunta clave para identificar cuando vemos circuitos muy complejos. Entonces estos son los conexionados más básicos. Entonces ahora vamos a ver otros. Este sería conexión estrella y conexión en T. En realidad son lo mismo, pero están expresados de otra forma. Pero ¿cómo podemos ver que realmente es lo mismo? Yo les coloqué algunos nombres para identificar que son las mismas terminales. Tenemos aquí terminal 1 y el 1. Entonces entre 1 y el punto común tenemos R1. Entonces aquí vemos que el punto común sería este y tenemos entre el terminal 1 y el punto común tenemos la resistencia 1. Entonces lo mismo aquí en el 2 va a este punto, tenemos entre estos dos puntos la resistencia 2. Si nos fijamos aquí pasa lo mismo, desde el punto 2 a este punto común para las tres resistencias tenemos resistencia 2. Y lo mismo pasa con el 3, entre 3 y 4 viene la resistencia 3 y va a este punto. Y aquí vemos lo mismo. Entonces, por más que a la vista parezca un conexionado diferente, sigue siendo el mismo. Pero reciben diferentes nombres. Se llaman estrella o también en T. Pero podemos ver ahí que es exactamente lo mismo. También ocurre lo mismo con lo que llaman conexión en delta o conexión en pi. Entonces, esto también sería lo mismo. A la vista no se identifica tanto, pero al mirar los terminales podemos corroborar que sí. Entre 1 y 2 tenemos RC. Aquí lo mismo, entre 1 y 2 tenemos RC. Acá tenemos el 1, RB y llega a este punto 3, 4. Acá 1, RB y 3, 4. Entonces lo mismo aquí, entre 2 y 4 tenemos RA. Entonces es más o menos que este circuito sería este, pero como que alguien les unió aquí. Sigue siendo el mismo punto. Porque está en cualquier posición que sea termina conectado a esta misma barra y es el mismo punto. Entonces no sé si se identifica bien, pero visiblemente podría confundir a la vista, pero al tener en cuenta y fijarnos bien en los terminales, entonces podemos darnos cuenta que es lo mismo, pero también reciben nombres diferentes. A esto le llaman delta y a esto pi. No sé si hay alguna duda o estamos siguiendo. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejercicios para poder, primero vamos a presentar la fórmula del conexionado delta I y también I delta, y después hacemos los ejercicios de aplicación. Entonces en este caso tenemos lo que sería en delta, vamos a considerar la gráfica negra como el circuito que tenemos y nosotros queremos un equivalente en I, que sería el que estamos viendo en color rojo. Es decir, tenemos solo la parte negra y queremos pasar a I. De repente, ¿para qué queremos hacer estas conversiones? Para simplificar nuestros circuitos. Estos son una porción nada más de circuitos grandes que nosotros vamos a estar manipulando.
no en esta materia, pero sí van a estar manipulando, entonces va a ser una pequeña herramienta para el momento en que ustedes tengan que aplicar esto. Entonces de repente aquí podríamos tener una resistencia y esta en delta, entonces ahí va a ser muy difícil hacer una asociación. Sin embargo, si aquí tuviéramos esa resistencia y pudiéramos tener en I, ahí ya tendríamos esta y la que estamos suponiendo aquí en serie, entonces podemos realizar una reducción. Entonces ahí ya va más bien por el ojo de cada uno, pero es una herramienta muy útil, por eso consideré importante que toquemos este punto. Entonces, para conocer el valor de la resistencia 1, tenemos que considerar una forma práctica para mí, para aprender la fórmula, es tener en cuenta, si quiero R1, entonces utilizo el producto de los que están adyacentes, que sería RB y RC, que es lo que vemos aquí, sobre la sumatoria de todos. Entonces, si queremos R2, ¿cuáles son los adyacentes RC y RA? Entonces, si queremos R3, los adyacentes RB y RA. Entonces, a modo de no aprendernos de memoria la fórmula. Entonces, a mí me ayuda mucho eso. De repente puede servirles también a ustedes para no estar aprendiendo de memoria, sino recordar esa pequeña regla. Entonces, ahora vamos a ver, caso contrario, teníamos en I, y de I queremos obtener un equivalente en delta. Sería el caso opuesto. Entonces, nosotros tenemos el circuito en color negro y deseamos el circuito en color rojo. Entonces, RA es igual a... En realidad, para este caso, es la combinación. Tenemos R2 por R3, tenemos R3 por R1 y R1 por R2. Y estos tres productos que citamos los sumamos. Entonces, hacemos eso y dividimos con, en este caso es RA, y tenemos R1 que es el no adyacente. Entonces, para RB, por ejemplo, aplicamos la misma combinación, R1, R3 más R3, R2 más R2, R3. O sea, mezclamos todas las resistencias que tenemos. De los tres productos que tenemos, sumamos R1 por R3 más R3 por R2 más R2 por R1. Y siempre todo eso se divide con el no adyacente, que es R2. El que no tiene, podemos decirlo mal hablado, contacto con RB. Como para no aprendernos de memoria. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, entonces para que podamos hacer los ejercicios. Entonces vamos a proceder a los ejercicios. Primero tenemos lo que sería en serie. Habíamos dicho que era la suma directa. Bueno, teníamos en serie, entonces sería R1 más R2 más R3. Y aquí nos proporcionan los datos de los valores ómicos. Tenemos 6, tenemos 8 y tenemos 5. Entonces la suma directa de ellos nos da 18 ohms. Entonces ahora vamos a ver en paralelo. En paralelo tenemos R1, R2 y R3. Entonces lo que hacemos es el inverso multiplicativo de cada uno, lo sumamos y a ese resultado se le aplica nuevamente un inverso multiplicativo. Entonces, uno sobre una resistencia sobre otra. Esto sería según la cantidad de resistencias que tuviéramos. Si solamente tuviéramos 2, entonces vamos a suponer que estamos eliminando uno. Eliminar R3, por ejemplo. Entonces, si elimináramos R3, esto estaríamos eliminando y tendríamos 1 sobre R2 más 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y 1 sobre todo eso. Y si hubieran más ramales, entonces aquí le estaríamos agregando en el denominador 1 más 1 sobre R4 o más 1 sobre R5 y así sucesivamente. Entonces, aplicando esto, finalmente nos queda 4. Siempre la resistencia que obtenemos es cercana a la menor. Entonces, para tener en cuenta, nuestro menor es 6. Ahora vamos a ver lo que sería la conversión de delta a estrella. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos y de esto queremos un equivalente
del circuito en I, que sería el rojo que estamos viendo. Entonces, para poder conocer el valor de R1, R2 y R3, aplicamos nuestra fórmula. Entonces, tenemos esto y pasamos a esto en rojo. Yo dibujo superpuesto para poder aplicar esa ayuda a memoria que les dije que utilizo, que sería, si queremos R1, entonces los adyacentes, RB por RC. Eso es lo que vemos aquí. Sobre la sumatoria de RC, RB y RA. Entonces aquí nos dan los datos, reemplazamos y tenemos 5. Entonces RC vale 25. RB tiene un valor de 10 y sobre la suma de todos ellos, que serían 25 más 10 más 15. Finalmente esto nos da 5 ohmios. Ahora, entonces vamos a convertir, vamos a seguir con la conversión de delta estrella, pero con la siguiente resistencia. Aquí habíamos calculado R1, entonces ahora vamos a calcular R2. Entonces vemos, este sería R2. Entonces, los adyacentes RC por RA. Entonces, eso es lo que vemos aquí, sobre la sumatoria de todas las resistencias. Entonces, nuevamente valoramos, RC tiene un valor de 25, RA tiene un valor de 15, y lo sumamos con la sumatoria, que serían 25 más 10 más 15, y tenemos 7,5 ohmios. Ahora debemos calcular lo que sería R3. Y tenemos, como es R3, los adyacentes RB y RA. Es lo que vemos aquí, sobre la suma de todas las resistencias. Entonces valoramos nuevamente, RB tiene un valor de 10, RA tiene un valor de 15, entonces 10 por 15 sobre la sumatoria, 25 más 10 más 15. Entonces, si tienen alguna duda. Entonces, vamos a rememorar. Si queremos de delta a I, entonces son los adyacentes, el producto de los adyacentes sobre la sumatoria de todas las resistencias. Y ahora si queremos pasar de I a delta, entonces lo que hacemos es multiplicar todo. Si queremos RA, entonces R2 por R3 más R3 por R1 más la última combinación que sería R1 por R2. Y todo eso dividido la resistencia no adyacente a la que estamos calculando, que sería R1 en este caso. No sé si alguien tiene alguna duda.